Un ángel con 70.000 pies, 4 rostros y lenguas y ojos por todo el cuerpo. Sus 4.000 alas son tan largas que cubren el mundo. Este es el ángel de la muerte, un ser tan antiguo como Abel, el primer hombre en morir según la tradición bíblica. Cuando te lo encuentres, será demasiado tarde. Saludos a todos. Si te interesa la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Si dependiéramos solo de una tradición filosófica o espiritual para trazar el origen de los ángeles de la muerte, sufriríamos mucho para sintetizar su significado a lo largo de los siglos. Muchos dirán que su primera mención aparece en los pasajes bíblicos, sobre todo en las figuras de los ángeles caídos que, seducidos por Lucifer, fueron expulsados del reino y comenzaron a vivir en las profundidades. Esos ángeles se convirtieron en lo opuesto a lo que eran. Su mensaje era de pura destrucción, pues exhalaban codicia. Aquí nace el mal, porque antes de ellos, al no haber receptores, no existía mal alguno en el mundo. Es importante también conceptualizar dos formas clásicas de referencia. Una de ellas es una visión cosmológica totalitaria y mística, y la otra es el valor unitario. Un ángel de la muerte representa el todo, pero también es uno solo. Si miramos hacia el judaísmo, es conocido como Malak Hamashchit, el ángel destructor. Si decidimos abordar el Islam, su nombre es Azrael, el que recoge las almas en el momento de su partida. En el cristianismo, el cuarto jinete del Apocalipsis asume este mismo papel, llevando consigo la inevitabilidad del fin de los tiempos. Porque al tratar del cristianismo, todos los seres son intencionales y su camino ya está definido. No existe libre albedrío, aunque sí cierto nivel de libertad. Nos adentraremos en los 3 ángeles mencionados, pero por ahora me gustaría que evaluaran lo que acabo de decir. Este es un ángel destructivo, capaz de cosas inimaginables. Si sumáramos sus habilidades dentro de las 3 tradiciones, sería un ser insuperable. Cuando una entidad así resurge en diferentes contextos, mostrando un poder incontrolable, pensamos en su misión. Porque en cada una de esas tradiciones, la figura del ángel de la muerte lleva una misión divina, y no me parece tan maligna como se podría suponer. Él retira las almas del mundo terrenal y las lleva al juicio final o a la transición espiritual. Estará en el último suspiro y en el momento siguiente en el más allá. Pero si quieren saber exactamente de dónde surgió todo esto, les garantizo que no fue de la mente creativa de algún arqueólogo. El ángel de la muerte fue mencionado por primera vez en los textos sagrados de la Biblia hebrea. Aquí, fíjense cómo la explicación de Éxodo se separa de la descripción demoníaca. Allí, el ángel de la muerte aparece como el agente de Dios durante la 10ª plaga de Egipto, quitando la vida de los primogénitos egipcios. Éxodo ocurre en el contexto del Antiguo Testamento, donde Dios actuaba de manera implacable para asegurar la justicia y el mantenimiento de su alianza con el pueblo elegido. Durante el cruce del Mar Rojo, por ejemplo, Dios permitió que el ejército egipcio fuera sumergido en las aguas, lo que resultó en la muerte de muchos. Mi sugerencia, sobre todo para nuevas audiencias, no es juzgar estas acciones de manera equivocada. Esta siempre será la forma más prudente al interpretar un texto sagrado. Existe una razón por la cual Dios se divide en 2 potencias distintas en 2 momentos decisivos de la Biblia. Su primera incursión falla en las manos seducidas de Adán. Él necesitaba que su pueblo se levantara. Y ciertamente, en el caso de los egipcios, se dieron oportunidades. Nunca olviden cómo ese pueblo parece haber olvidado que estamos hablando de un soberano cuya autoridad está por encima de las creencias mundanas. El conocimiento sobre el mal aquí es más ambiguo, especialmente si tenemos en cuenta que la Biblia intenta presentar su origen. Cuando Salomón orquestó la muerte de sus hermanos al asumir el trono de Israel, esa acción no podía ser vista solo como una decisión fría y calculada. De hecho, era calculada. Pero temo que no hubo frialdad en su actitud. Sabemos que mientras David aún estaba vivo, sus hijos lideraron golpes e intentaron tomar el trono en contra de su voluntad. Salomón ni siquiera era el primer nombre en la línea sucesoria. Sabía, por la sabiduría que recibió de Dios, que para gobernar necesitaba extinguir las dudas y los conflictos. Cuando asumió el trono no hubo protesta.
y así consiguió prosperar por muchos años y construir un templo envidiable que renovó los votos del pueblo con Dios. El ángel de la muerte entonces no es una figura maligna, no de la manera clásica. Las figuras bíblicas siempre han estado entre lo mundano y lo divino. Y cuando estamos dentro de ese límite, es difícil distinguir lo que es puramente bueno o puramente malo. Por eso ya he dicho aquí que lo más importante para definir la moral es definir la intención. Es lo que nuestra ley dirá y ciertamente es lo que estaba suscrito en las leyes que fueron forjadas con los mandamientos. El ángel de la muerte, al asesinar, cumple un propósito divino específico. Opera en situaciones moralmente complejas y desafiantes, donde las acciones que ejecuta son vistas como necesarias dentro del contexto del plan divino de Dios. Esta misión lo distingue de otros ángeles, convirtiéndolo en parte de una clase especial de mensajeros que tratan la transición entre la vida y la muerte. Aunque esta es la conceptualización clásica, pues la veremos en varias culturas, también existe el valor simbólico. Es importante destacar que en muchas culturas y religiones la muerte no es un fin, sino una transición a una nueva etapa de existencia. Los griegos recordarán a Caronte, el barquero que transporta las almas a través del río Estigia hacia el mundo de los muertos. El hinduismo hablará de Yama, el señor de la muerte responsable de juzgar las almas y determinar su destino. Es importante que ahora reconozcamos que el ángel de la muerte no es una figura a temer, sino que debe ser comprendido como parte de un proceso divino y natural que trasciende nuestras concepciones mortales de lo bueno y lo malo. Es testigo de la transitoriedad de la vida y de la continuidad del espíritu, operando con la misma racionalidad y propósito que Dios empleó al crear el universo. Pero antes de profundizar en las tradiciones que mencioné al inicio del video, necesito traer otra información que solo los dejará más confundidos. Cuando decimos que Dios ordenó la muerte de los primogénitos y que el ángel de la muerte ejecutó esa orden, lo que realmente estamos diciendo es que hay una consecuencia moral y un valor particular para el lado perdedor. Los egipcios, que tenían sus propias costumbres y dioses, ciertamente considerarían al ángel de la muerte como un ser maligno. Lo que para unos puede ser un héroe, para otros puede ser un verdugo. En el Corán encontramos al ángel Azrael, una figura respetada pero temida. Azrael es descrito como el que espera pacientemente, hasta que Alá le ordena retirar el alma de una persona. No distingue entre ricos y pobres, justos o pecadores. Su papel es garantizar que el ciclo natural de la vida y la muerte se mantenga en armonía con los designios divinos. En muchos pasajes, la presencia de Azrael es evidencia de la mortalidad de cada ser humano, recordando que todos, sin excepción, están bajo el control de esta fuerza divina. Su historia es muy interesante también. El primer detalle es que Azrael también se llama Samael, el ángel que tendrá importancia en el Apocalipsis para los cristianos. Ya he mencionado aquí que Samael es importante también dentro de la cosmología cabalística, sobre todo por su unión con Lilith. Pero su origen es la mejor parte de su historia, porque Azrael no siempre se llamó así, y al inicio de su vida él era un mortal. Dentro de lo que el cristianismo ayudó a contar se llamaba Esdras, el profeta mesiánico. Pero en el Islam, Azrael es el nombre más aceptado, mientras que su finalidad permanece similar. Él borra nombres del pergamino de la vida y también los escribe. Simbólicamente, el ángel de la muerte es también el ángel de la vida. Azrael, como los seres divinos, no es físicamente humano. Desde que ascendió a los cielos, ha cambiado. Una de sus descripciones clásicas lo muestra como un ángel con 4 rostros, 4.000 alas y 70.000 pies. De igual manera que Adán, cuyo cuerpo llenaba el mundo entero y las tribus que vivían en él, este ángel tenía su cuerpo cubierto de lenguas y ojos, representando a todos los habitantes de la tierra. Ya en el cristianismo, donde el ángel de la muerte también desempeña un papel importante, especialmente en los textos apocalípticos, su enfoque estará en el libro del Apocalipsis. Aquí aparece como el cuarto jinete, montado en un caballo pálido, trayendo la muerte a la humanidad en los tiempos finales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el ángel de la muerte es retratado con tanta fuerza en las tradiciones apocalípticas? Tal vez sea porque en tiempos de crisis, la humanidad siempre busca entender qué hay más allá de la muerte, y esta figura surge como el mensajero que guía las almas a través de la oscuridad, más allá de los límites de la vida terrenal.
Los seres angelicales no aparecen por casualidad en estas narrativas, y descubriremos por qué hoy. Como es costumbre, también hablaré brevemente sobre la tradición esotérica y gnóstica. En un entorno más místico y ocultista, el ángel de la muerte es visto como una figura ambigua, llevando tanto el fin como el renacimiento. No es solo el destructor, sino también el guardián de los misterios de la transición. En las antiguas escuelas de misterio, especialmente en Egipto y entre los cabalistas, la muerte era entendida como una transición hacia otra forma de existencia, y el ángel de la muerte era el guardián de ese viaje. No era temido, sino respetado como aquel que preserva el equilibrio cósmico. Era exactamente a quien debíamos esperar. Después de estudiar durante tanto tiempo la incidencia de ángeles semejantes en culturas de todo el mundo, comencé a entender que la muerte siempre ha sido un enigma que desafiaba a filósofos, místicos y religiosos. El ángel de la muerte surge como la personificación de ese misterio. Es la figura que pone un rostro en lo incomprensible, la transición entre el mundo de los vivos y lo desconocido. Durante estos estudios me encontré con la figura del ángel de la muerte en diversas tradiciones espirituales. Recuerdo una conversación con un maestro esotérico que decía que la muerte no era el final. Esa frase se quedó conmigo porque ejemplifica la relación paradójica que tenemos con el ángel de la muerte. Le tememos, pero también lo vemos como el portador de la liberación. Otra razón por la cual no he olvidado la frase es porque en ese momento no creía en lo que estaba escuchando. Era joven, y la mera suposición de que la muerte no sería definitiva me incomodaba. Por extraño que parezca, y me avergüenzo de ello, era escéptico. Tenía una relación distante y muy higiénica con la muerte. Muchas cosas tuvieron que suceder antes de que descubriera que el misterio de la vida no se resolvería en tubos de ensayo. Ese escepticismo me llevó a lo inimaginable y cuando llegué allí, me di cuenta de que necesitaba algo más grande. Fue entonces cuando me conecté con lo divino. Nunca había sentido tanto miedo a la muerte. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es casualidad que tantas religiones y culturas hayan dado forma a esta figura. Es inmortal, pero reina sobre la mortalidad. Su existencia también supone una inmortalidad espiritual. El ángel de la muerte es quien corta los lazos físicos, permitiendo que el alma regrese a su origen divino. En muchas tradiciones, no es visto como un enemigo, sino como un mensajero que cumple un papel necesario dentro del orden cósmico, lo que lo llevaría de vuelta al entendimiento clásico de los arcángeles. Conforme avancemos, exploraremos cómo este ángel ha evolucionado en las diferentes culturas, cómo ha sido representado a lo largo de los siglos y cómo sigue siendo una figura impactante y decisiva en el imaginario moderno. Pero ya puedo decir, la historia del ángel de la muerte es una historia sobre el miedo, el poder, la transición y, sobre todo, sobre nuestra búsqueda de respuestas más allá de la vida. Con esto en mente, nos volvemos ahora hacia las raíces mitológicas de esta figura en el antiguo Oriente Próximo, donde el concepto de un ser que personifica la muerte comienza a tomar forma. Para comprender la figura del ángel de la muerte que permea las tradiciones religiosas occidentales, necesitamos volver al lugar de nacimiento de muchas de estas mitologías: el antiguo Oriente Próximo. Civilizaciones como los cananeos, mesopotámicos y egipcios fueron las primeras en moldear el concepto de una entidad que personifica la muerte. La personificación de la muerte era, además de una figura espiritual, algo íntimamente ligado a las dinámicas naturales y sociales que estas culturas enfrentaban. En la mitología cananea, Mot es el dios de la muerte y del inframundo. A diferencia de las concepciones más recientes del ángel de la muerte como un mensajero o cosechador de almas, Mot era la personificación literal de la muerte y el caos. En la cosmología cananea era el opuesto de Baal, el dios de las lluvias y la fertilidad. Baal traía la vida a través de la lluvia, nutriendo las cosechas y garantizando la supervivencia de las civilizaciones agrícolas. Mot, por otro lado, representaba el poder de la sequía y la destrucción, una fuerza indomable que amenazaba todo lo que estaba vivo. La lucha entre Baal y Mot fue un conflicto común entre dos dioses, pero simbólicamente era una lucha entre la vida y la muerte, reflejando el ciclo natural de crecimiento y destrucción, fertilidad y hambre. En las culturas agrícolas que dependían de las estaciones y el ciclo de las lluvias, la muerte no era vista como una figura solitaria, sino como una fuerza inescapable que acompañaba cada fase de la vida. Mot, con su hambre insaciable, no solo devoraba dioses, sino también seres humanos.
representando la inevitabilidad de la muerte y el caos que trae consigo. Aquí ya hemos hablado de Baal. Incluso, en su video, hice un esfuerzo por contar su historia sin la subjetividad contemporánea. Y sigo insistiendo en la idea de que, para que surja un demonio, la humanidad tiende a renegar a sus dioses. Y el camino inverso también es una realidad. Quien ve estas figuras solo como buenas o malas está olvidando que lo más relevante aquí no es un tótem inanimado, sino lo que la humanidad ofrece a cambio. Para algunos será un sacrificio, para otros una tradición preservada y catedrales esparcidas por el mundo. Pero volviendo al enfrentamiento entre Mot y Baal, observa que el conflicto era una analogía de los anhelos de un pueblo que, ante las condiciones climáticas y geográficas de la región, recrearon estructuras centralizadoras que podrían actuar en su beneficio. En una tierra donde la supervivencia dependía directamente de las lluvias estacionales, el desierto y la sequía eran temidos como fuerzas de la muerte. El triunfo temporal de Mot sobre Baal significaba la llegada de tiempos difíciles, de esterilidad y muerte. No obstante, así como Mot derrotaba a Baal, la vida siempre regresaba. Después de un periodo de dominio de Mot, Baal resucitaba, simbolizando el retorno de las lluvias y el renacimiento de la vida. Este ciclo de muerte y renacimiento está presente en prácticamente todas las mitologías antiguas y es fundamental para entender el papel del ángel de la muerte en las tradiciones posteriores. Mot también influyó profundamente en otras civilizaciones del Oriente Próximo, especialmente en las culturas mesopotámicas. En la mitología sumeria encontramos a la diosa Ereshkigal, que gobernaba el inframundo. Aunque no es exactamente lo mismo que el ángel de la muerte, Ereshkigal representaba el reino de la muerte y el inevitable viaje de las almas hacia el inframundo. En todas estas culturas, el inframundo era una parte integral del ciclo cósmico, y la muerte no era una ruptura, sino una continuación. Pero lo más fascinante es cómo la figura de Mot y otras entidades de la muerte ayudaron a moldear las tradiciones relacionadas con la vida después de la muerte en las culturas hebreas y eventualmente en las tradiciones abrahámicas. La idea de una fuerza que cosecha vidas y controla el destino de las almas comenzó a transformarse. En el judaísmo, por ejemplo, el ángel de la muerte es el guardián de un ciclo cósmico, similar al papel de Mot en la cosmología cananea. ¿Por qué es esto importante? Porque la evolución del concepto de la muerte en las religiones abrahámicas, especialmente en el judaísmo y el cristianismo, absorbió muchos de los elementos de estas tradiciones más antiguas. Cuando vemos al ángel de la muerte en la Biblia hebrea, como en el episodio de la 10ª plaga, es una fuerza imparable, una presencia que recuerda la insaciabilidad de Mot. Es el portador de la destrucción, el reflejo del ciclo inevitable de la muerte, temido y reverenciado en las antiguas culturas agrícolas. La muerte siempre ha sido retratada como algo mucho más amplio que un simple final. La muerte es una transición, un paso de un estado de existencia a otro, y el ángel de la muerte, o su personificación anterior como Mot, representaba el control sobre esa transición. En civilizaciones que dependían de la fertilidad de la tierra, la muerte y la vida estaban interconectadas, y ambas necesitaban ser respetadas y comprendidas. El hombre dejará un legado. Cuando hablamos de Apocalipsis, el ángel de la muerte asume un nuevo papel, el de agente de un fin cósmico, un mensajero de catástrofes y revelaciones. En muchas tradiciones religiosas, no solo retira almas individualmente, sino que también cumple la función de guiar el destino final de la humanidad. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con el fin de los tiempos? Que en todos los períodos de la historia, el ángel de la muerte ha estado íntimamente ligado al miedo y a la esperanza de lo que vendrá después del gran colapso. Uno de los textos más enigmáticos que trata sobre el ángel de la muerte en un contexto apocalíptico es el libro de Enoc. En él, se describen visiones de seres angelicales involucrados directamente en la administración del destino de las almas humanas. El libro nos introduce al concepto de ángeles caídos que se rebelaron contra el orden divino y coloca al ángel de la muerte en una posición de juez y ejecutor en la batalla final entre el bien y el mal. Asume una figura de purificación, como si al actuar estuviera limpiando el mundo para la creación de un nuevo orden. En el cristianismo, especialmente en el Apocalipsis de Juan, encontramos la famosa imagen del cuarto jinete, el jinete de la muerte, que cabalga junto a sus hermanos, la guerra, el hambre y la peste. Juntos son los precursores del juicio final, una fuerza devastadora que pasa por la tierra eliminando tanto a justos como a pecadores,
llevando las almas al juicio ante Dios. Aquí, el ángel de la muerte, con su guadaña y manto oscuro como símbolo de la inevitabilidad del Apocalipsis, actúa en conformidad con los designios divinos. En el islamismo, el Apocalipsis también es mencionado, con Azrael asumiendo el protagonismo en la separación entre el cuerpo y el alma durante los días finales. Él tiene un poder absoluto, actuando en obediencia directa a los mandatos de Alá. En el Corán, participa activamente en el fin del mundo, retirando las almas de los humanos y llevándolas al juicio final. Aquí, el ángel de la muerte deja de ser una figura solo personal, limitada a la muerte individual, y se convierte en un símbolo global de transición colectiva. Su misión en el Apocalipsis, especialmente en las religiones y mitologías que mencioné, es la de un guardián de un nuevo ciclo, aquel que inaugura un mundo renovado, donde las almas serán recompensadas o castigadas según sus acciones. Aunque el ángel de la muerte es frecuentemente visto como una figura sombría y temida, hay una riqueza de historias que también lo retratan, de maneras sorprendentemente humanas. En el Talmud, una de las grandes compilaciones de enseñanzas judías, encontramos relatos que muestran al ángel de la muerte bajo una luz muy diferente a la habitual. Aquí no es solo el ejecutor implacable de la voluntad divina, sino también una figura que puede ser engañada. ¿Has oído hablar de la ciudad de luz? Es una pequeña ciudad donde, según el Talmud, el ángel de la muerte simplemente no puede entrar. La ciudad es conocida por su resistencia a la muerte, un lugar donde las personas viven para siempre. Incluso el ángel de la muerte no tiene poder sobre los habitantes de esta ciudad misteriosa, lo que nos lleva a reflexionar sobre el control que esta figura realmente ejerce sobre nuestro destino. ¿Puede el ángel de la muerte realmente ser contenido o estamos todos sujetos a su toque tarde o temprano? En otra historia, el ángel de la muerte es mostrado como alguien que puede ser engañado por actos de astucia y sabiduría. El rabino Yohanan ben Zakkai habría logrado engañar al ángel de la muerte para ganar algunos días más de vida. Este es un relato de un sabio tanaíta y representa una pieza importante del Mishnah, un texto fundamental del judaísmo. Estoy seguro de que te has asustado con la representación visual del ángel de la muerte. Y a lo largo de los siglos, su imagen ha estado asociada a diferentes culturas y épocas, según cómo éstas encaraban la muerte. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, el ángel de la muerte se ha convertido en una figura enigmática, y su imagen ha sido moldeada por el miedo, la reverencia y el misterio. Uno de los símbolos más recurrentes del ángel de la muerte es su manto negro. Este manto, cubriendo su cuerpo como si ocultara el propio rostro del destino, representa la invisibilidad y la omnipresencia de la muerte. ¿Qué es este manto sino nuestra incapacidad para ver más allá de la vida? ¿Qué hay detrás de la oscuridad? La guadaña que porta también se ha convertido en un emblema universal, trayendo consigo la idea de segar vidas como si fueran granos en el campo, en un ciclo de siembra. Si analizamos el arte medieval, el ángel de la muerte será representado en escenas de danzas macabras, donde la muerte bailaba junto a reyes y campesinos, mostrando que al final todos son iguales ante su poder. ¿Qué nos enseñan estas imágenes? Que la muerte no discrimina y que por más que intentemos evitarla, siempre nos encontrará. Con el paso de los siglos, esta iconografía se expandió para incluir representaciones más simbólicas. En algunas tradiciones, el ángel de la muerte aparece como una figura etérea, sin portar objetos físicos, representando el umbral entre la vida y la eternidad. En otras, se convierte en una figura más humana, más asociada con la idea de juez que de destructor, como vemos en las representaciones cristianas de los 4 jinetes del Apocalipsis. La imagen del ángel de la muerte también migró hacia la cultura popular moderna, siendo retratada en películas, series y literatura. ¿Has notado cómo ha cambiado? De ser una figura oscura e implacable, en algunos casos se ha convertido casi en un antihéroe, una figura de transición que, por más aterradora que sea, porta algo de extrema importancia para la humanidad. Esta evolución visual a lo largo de los siglos refleja nuestros propios cambios en la forma de enfrentar la muerte. El ángel de la muerte, con su guadaña, manto negro y presencia etérea, es un espejo del miedo que sentimos ante lo desconocido. Pero al mismo tiempo es un símbolo de aceptación, recordándonos que, por más que intentemos escapar o desafiar lo inevitable, la muerte es parte de la condición humana.
A lo largo de los siglos, la figura del ángel de la muerte ha permanecido como uno de los símbolos más poderosos en el imaginario colectivo. Si antes era retratado en danzas macabras y en la literatura apocalíptica, hoy está presente en películas, series y hasta en videojuegos. ¿Por qué entonces el ángel de la muerte sigue apareciendo en tantas formas de medios modernos? La respuesta quizá radique en el hecho de que, por más que la sociedad avance, la muerte es la única certeza que tenemos. Nos desafía a enfrentar nuestros propios miedos y a reflexionar sobre cómo llevamos nuestra vida. Y el ángel de la muerte, ya sea en las páginas de un libro, en la pantalla de una película o en una pintura medieval, es el guía que define cuándo y dónde, sin que sepamos el porqué. Aquí está la gran cuestión. Al final de cuentas, ¿qué representa realmente el ángel de la muerte? Tal vez, en un nivel más profundo, sea una representación de nuestro propio deseo de comprender lo inexplicable. No es solo un símbolo del fin, sino un reflejo de nuestra búsqueda por respuestas sobre lo que hay más allá. Ahora que hemos viajado a través del tiempo, las religiones y los mitos en torno al ángel de la muerte, es inevitable hacernos la pregunta que se esconde detrás de todas estas narrativas. ¿Qué significa todo esto para nosotros ahora, en el presente? Piensen conmigo, el ángel de la muerte siempre ha estado ahí, ya sea en pinturas medievales o en las páginas antiguas de un manuscrito, como si nos recordara lo que está por venir. Por más desconocido que sea nuestro próximo destino, todos llegaremos al mismo lugar. Pero, ¿será que en realidad no nos invita también a reflexionar sobre cómo vivimos? ¿Qué representa para ti el ángel de la muerte? Tal vez, en cada cultura y en cada era, el ángel de la muerte nos lleva a cuestionar el valor del tiempo, lo que hacemos con él y cómo lidiamos con la certeza de que terminará. Pero aquí está la pregunta más desafiante. ¿El ángel de la muerte es el final o el principio? Durante siglos ha sido temido como el destructor final, pero ¿y si es solo la transición, la puerta a una existencia mayor, algo más allá de nuestra comprensión? Piensa en las sociedades antiguas que veneraban y temían a este ángel. Con todo el avance tecnológico y científico, nos hemos alejado de un entendimiento más profundo sobre el ciclo natural de la vida y la muerte. Pero, ¿y si fuéramos aún más lejos? Tal vez, como muchas culturas creen, el papel del ángel de la muerte sea más grande que solo llevarnos al otro lado. Quizás sea un símbolo que nos enseña que la verdadera sabiduría está en aceptar el misterio. Porque al final, ¿quién sabe realmente lo que sucede después? Tal vez la muerte no sea el final, o tal vez sí. Lamentablemente ninguno de nosotros podrá responder esta pregunta cuando obtengamos la respuesta.